Entonces, por las deudas y digamos que bajas en la productividad del arroz, lo que va a ocurrir entonces es que este proceso de urbanización se acelere. Entonces el Viet Minh lo que va a hacer es tratar de retomar estos elementos anteriores a la colonización francesa, al menos como un proyecto de economía autárquica, en la medida en que Vietnam pues, es un país con recursos que le permiten entonces, de recursos naturales que le permiten entonces, al menos dentro de esta lógica, proyectarse como esta economía. Adicionalmente, empiezan a manejar unos presupuestos de una guerra de larga duración, dividida por supuesto en etapas, en la medida en que ellos van a buscar deteriorar la moral y las arcas de las potencias enemigas, en este caso francesas, y van a tratar desde el punto de vista cultural eliminar cualquier tipo de vestigio de la cultura francesa. Es decir, que van a concentrarse en esta gran historia de los Viet, que van a fundar entonces un nuevo estado precisamente con estos valores. En el marco entonces de la salida de los japoneses de este territorio, Francia va a entrar militarmente otra vez a Vietnam, se le van a oponer este Viet Minh, que va después a apoyar la formación del Viet Cong, que es la guerrilla que digamos conocemos todos, y lo que va a ocurrir es que por la guerra de guerrillas pues Francia no logre controlar todo el territorio, entonces va a apoderarse o va a tener algún tipo de control en el sur de Vietnam, pero en el norte estas ideas de esta sociedad autárquica con unos valores ancestrales, con una cultura particular, pues va a generar mucha resistencia. Lo que va a ocurrir entonces es que se desarrollen en Ginebra unas negociaciones, especialmente o lideradas, al menos desde el punto de vista vietnamita, por Ho Chi Minh, que va a ser una persona fundamental, que va a lograr estudiar en el extranjero. Por un lado estudia en Francia precisamente, luego pasa por Rusia y pasa por, digamos, el establecimiento de la Unión Soviética. Entonces tiene unas ideas particulares frente a cómo conjugar estas ideas socialistas occidentales con sus valores tradicionales o sus valores ancestrales. Entonces, estos acuerdos lo que van a definir es que Vietnam va a ser independiente, pero que van a definir un marco de unas elecciones para definir los procesos de reunificación. Entonces, Vietnam va a ser dividida por el paralelo 17 en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Sur todavía digamos que atada a los procesos franceses, el norte entonces ya un poco más orientada precisamente a lo que acontecía en la República Popular de China. Y por último, en estos procesos de descolonización están los casos de Malasia y Singapur, por parte de Gran Bretaña, y no los toqué cuando hablé de Myanmar, porque el caso de Malasia y de Singapur es completamente diferente al que va a vivir Myanmar o Burma, en la medida en que Inglaterra tiene unos grandes intereses económicos y geoestratégicos en Malasia y en Singapur. Los económicos estaban derivados de la explotación del caucho, como mencioné hace ya un buen rato en Malasia, y el caso de Singapur era porque era la estación, era una base naval que utilizaba Inglaterra precisamente para controlar el estrecho de Malaca, y adicionalmente le servía como puente en términos de la conexión entre Australia y Hong Kong. Entonces, a partir de estos elementos, pues Inglaterra va a empezar a generar
unas visiones de un proceso de descolonización con sentido y transicional, pero nunca incluía a Singapur precisamente por las relaciones militares. El tema económico estaba más o menos resuelto en la medida en que era el gran comprador del caucho e iba a tener o iba a seguir con esos intereses económicos atados a la mancomunidad británica. Entonces, lo primero que se trata de hacer es una unión malaya, pero con Singapur por fuera. ¿Y por qué? Precisamente por estas razones. Sin embargo, la Unión Malaya no logra ver la luz en términos de esta denominada independencia, en la medida en que los comunistas malayos inmediatamente van a oponerse al gobierno central y van a declarar lo que se denominó la emergencia, es decir, un estado de excepción que va a hacer que Inglaterra vuelva y se una con este gobierno central para atacar a los comunistas. Luego, casi que 9 años después, logran, digamos, acabar o disminuir en una gran proporción a estos comunistas y se va a denominar la Federación Malaya. Acá ya empieza a haber no tensiones en términos de la ideología política y económica, sino tensiones étnicas, por una razón, y es que en Malasia y en Singapur existen los malayos, pero también los descendientes chinos y los descendientes indios que van a ser traídos por Inglaterra para apoyar los procesos de producción del caucho. Entonces, en Malasia hoy, por ejemplo, tenemos una gran mayoría malaya y con unas minorías chino-malaya o india-malaya. Mientras que en Singapur tenemos una mayoría china-malaya que va a ser la que va a gobernar incluso hasta nuestros días. Pero entonces, cuando se desarrolla la Federación Malaya y se empieza a pensar en ideas como la Gran Malasia, que va a incluir parte de las Filipinas, va a incluir parte de Indonesia, otros estados que van a vivir estos procesos de independencia, pues especialmente las Filipinas e Indonesia, se van a oponer a estas ideas. Los chinos malayos también se van a oponer, en la medida entonces en que ellos son las mayorías en ciertos territorios. Y adicionalmente, porque ellos son también, los chinos malayos, tienen un buen nivel económico que les permite entonces asociarse de una manera distinta. Estas tensiones, a pesar de ideas que van a ir apareciendo en términos de la unión incluso de Indonesia, Filipinas y Malasia, en lo que se denominó Mapilindo, una gran comunidad y un gran estado. De todas maneras, los problemas con Filipinas o los problemas con Indonesia van a hacer que ninguna de estas ideas prospere y que de hecho pues logren entonces asumir su rol como un nuevo estado, hasta el punto que hay una primera guerra regional entre Malasia e Indonesia, denominada entonces el Confrontasi o la confrontación. Posteriormente se define que Singapur salga del proceso y que sea una ciudad-estado diferente. De ahí entonces a que Singapur pues sea un enclave, tenga una tradición portuaria bastante importante y que hoy precisamente goce de unos estándares, un nivel de vida bastante altos. Me falta un estado, y es el estado de Tailandia. Y me falta un estado por una razón, y me falta Tailandia porque pues, no fue colonizada. Y no fue colonizada porque al pertenecer a la península de Indochina, tanto Francia como Inglaterra van a definir una zona neutral o una zona
colchón que evitara cualquier tipo de enfrentamiento o de choque de intereses entre ellos dos. Entonces van a definir todo el reino de Siam como esta zona neutral o esta zona que les va a permitir entonces llevar a cabo sus propios procesos sin entrar en ningún tipo de confrontación que lleve precisamente a una guerra al interior de Europa. Entonces Tailandia va a ser el único estado independiente que desde la década de los 20 va a empezar a modernizarse, va a generar su primera constitución y va a denominarse como el Reino del Bambú, en términos de que se va a mover o se va a inclinar, bien sea Inglaterra o bien sea Francia, dependiendo de los intereses que vaya a tener y dependiendo de una lectura sobre la competencia entre estas dos potencias. Después va a hacer lo mismo con China, con Estados Unidos e incluso con la Unión Soviética, y de ahí que entonces su política exterior precisamente se le denomine como la política del bambú, en la medida en que es flexible, no se rompe y que va dependiendo del viento. Estos procesos de descolonización entonces, cada uno guarda una particularidad, hay fenómenos o causas generales que los van a permear absolutamente a todos, pero esto es importante en la medida en que del proceso de descolonización que van a vivir o que vivieron, se va a desprender el tipo de sistema político que van a tener, que es entonces el siguiente tema que les voy a proponer que discutamos. Voy a empezar el tema de la democracia dando una definición supremamente controversial, que va a ser una definición muy básica, que nos va a permitir, por un lado, encasillar a unos regímenes, si son democráticos o no son democráticos, pero adicionalmente nos va a permitir entonces entender una serie de procesos al interior de estos estados. Por supuesto, esta definición ha venido siendo revaluada, vuelvo y repito, altamente criticada, pero creo que es funcional al menos para el objeto que tenemos, más allá de nuestra discusión o las propias visiones que ustedes puedan tener sobre qué es un Estado democrático, qué debe incluir un Estado democrático, cómo se asocia el tema del desarrollo económico con la democracia, con las oportunidades, en fin. Entonces, pues no quiero causar mucho debate alrededor de esta definición, precisamente porque acepto que esta definición es extremadamente limitada, pero es procedimental. ¿Y esto qué quiere decir? Que nos permite operacionalizarla en unas variables particulares que nos va a permitir a su vez poder entrar a calificar qué estado es democrático de la región y qué estado no lo es. Entonces voy a tomar la definición de Schumpeter, que dice que es un sistema político con dos características. Primero, que los tomadores de decisión política son elegidos a través de elecciones periódicas y que los candidatos compiten libremente por los votos de casi la totalidad de la población adulta de este territorio. Entonces, tenemos estas dos características: por un lado, elecciones periódicas, y en segunda instancia, por la competencia política, es decir, que tiene que haber dos o más candidatos o partidos que se disputen llegar a estos cargos de elección popular. En ese sentido, entonces, todos los estados, absolutamente todos los estados de Asia, y del sudeste asiático específicamente, una vez lograron la independencia, fueron democráticos, al menos tuvieron una primera experiencia democrática.